Amén, muy bien. Llegamos al final de nuestra serie de los profetas. Fue una serie un tanto larga y vimos varios profetas, sus diferentes perfiles, contextos, épocas. La semana pasada terminamos con Juan el Bautista, que va como que preparar el camino para el mayor profeta de todos los tiempos, que fue el mismo Cristo Jesús. Pero hoy, para terminar nuestra serie, yo quiero hablar sobre ser profeta, pensando en cómo nosotros somos los profetas de este tiempo. Y el profeta de hoy eres tú. El profeta de hoy eres tú. Aunque yo vengo a anunciar los los bonos, pero también todos los donos que implica ser un profeta, ¿no? O ser un profeta, principalmente en los días de hoy. Vamos a leer como referencia un texto que está en Jeremías. Jeremías capítulo 20. Vamos a leer del versículo 7 al 9 y ya hablamos del profeta Jeremías y todo lo demás, pero hoy vamos a leer este texto que me parece bien fuerte y bien intenso en Jeremías capítulo 20 versículo 7, que es: Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Qué fuerte. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta mis huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Así que hoy quiero reflexionar un poco con ustedes en esta mentalidad, en esa idea bíblica de profeta. Esas son como que la palabra de Dios sea como un fuego que quema en nuestros huesos, ¿no? Y esas son las palabras de un profeta de verdad, el profeta Jeremías. Un profeta que, como vimos cuando estudiamos Jeremías, es conocido por sus lágrimas, es conocido por sus quejas también. Es un profeta que hacia a él se le atribuye un libro entero de puras lamentaciones, porque aunque no sabemos a ciencia exacta quién escribió Lamentaciones, se le atribuye a Jeremías, como si fuera Lamentaciones de Jeremías. Y esa es la palabra de este profeta, de un profeta bíblico, pero es las palabras de alguien llamado a ese espíritu de profecía. La palabra de alguien que sobre él reposa el Espíritu de Dios. Y de tiempo en tiempo este espíritu lo toma de manera así poderosa, ¿no? Es la palabra de una persona que en medio a una multitud de gente que están dando la espalda a Dios, es alguien que sí escucha a Dios. Es alguien que tiene un corazón dedicado a Dios. Y es alguien que ofrece su corazón para que el corazón de Dios pueda impactarnos, ¿no? Entonces, esa es la declaración de un verdadero profeta, de alguien que es profundamente quebrantado por Dios y a cual Dios expone su corazón quebrantado. Y esto es lo que quiero, sobre esa línea es lo que quiero hablar hoy, sobre el ser profeta y a este llamado que Dios nos hace para ser profetas de nuestra generación. Y entender de verdad, después de aprender, estudiar, leer, de todas las biografías de los profetas bíblicos prácticamente, con la excepción de los menores, porque ya habíamos estudiado antes, pasamos por los profetas así de manera bastante completa, digo yo. Eh, es este llamado que Dios nos hace a ser profetas en este tiempo, pero tenemos que ser bien conscientes qué es ser profeta. Porque creo que hoy
principalmente en el mundo que nos movemos, que es en el universo pentecostal, en este mundo pentecostal, creo que se entiende mal o que se ha distorsionado completamente la idea de profeta. ¿Qué es el profeta, no? Porque hoy la gente entiende profeta como persona netamente que tiene un don de profecía, pero eh, esas personas tienen un don de profecía. Pero no necesariamente son profetas, como los profetas bíblicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho que yo tenga algo no significa que yo soy algo. Entonces, quiero hablar hoy sobre ser profeta, más allá de esas limitaciones o de esos moldes que hacemos a veces de entender profeta solamente como alguien que tiene un don de profecía. Nada contra el don de profecía, incluso en algunos momentos de mi vida Dios me ha usado para manifestar ese don, pero ser profeta es mucho más que eso. Y hay muchos profetas que no tienen el don de profecía como tal, ¿no? Y la mayoría de las personas que yo conozco que tienen el don de profecía no necesariamente son profetas. Así que quiero enfocar en ese, ¿qué es ser un profeta? Desde todos esos profetas que estudiamos, diferentes, diversos. Y de nuevo, yo creo que hoy eh, distorsionamos mucho la idea de ese profeta. Ese profeta en la Biblia no eran las personas que llegaban en la iglesia con los mejores carros, ¿no? Y obviamente estoy hablando de aquel tiempo, con los mejores burros, con los mejores caballos, ¿no? Obviamente adaptando a nuestra realidad, pero los profetas no eran los mejores vistos por la sociedad. Los profetas, aún había los profetas del palacio, como vimos aquí, los profetas reales, pero no todos los profetas, la mayoría de los profetas reales realmente tenían temor por su propia vida cuando Dios les hacía entregar profecías, ¿no? A los reyes. A pesar de tener una vida con un poco más de comodidad, también tenía ese peso de la palabra profética hacia los líderes. La mayoría de los profetas no disfrutaban un gran prestigio por la sociedad. No eran las personas que vivían comiendo lo mejor de esta tierra. Todo lo contrario, la mayoría de los profetas bíblicos, como Jeremías, por ejemplo, a veces enfrentaban un nivel de frustración de las personas hacia ellos, ¿no? Incluso habían personas que se resentían con los profetas. Eh, los profetas eran personas que pasaban por momentos de angustias muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenían que cargar con la angustia que Dios cargaba cuando ellos eran voceros de Dios. Ser profetas eran bíblicos, estoy hablando de los profetas bíblicos, eran gente que tenían que soportar mucho de lo que estaba conectado con ese oficio de ser profeta. La mayoría de los profetas bíblicos eran llamados a lágrimas, eran expuestos a situaciones ridículas. O sea, vimos profetas aquí que tuvo que hacer cosas absurdas, ¿no? Para ser profetas. Como el texto que estoy leyendo aquí de Jeremías, uno de los más grandes profetas de la Biblia, pero que fue un hombre que Dios levantó para profetizar en un tiempo de mucha dificultad. Como les mencioné en la primera clase, el profeta tenía el oficio principalmente de denunciar y anunciar. Y esa denuncia no es fácil. Y anunciar muchas veces lo que Dios sí está hablando no necesariamente es fácil. Y Dios, por ejemplo, a Jeremías, él llamó para Jeremías para hablar a un pueblo sabiendo que nadie le iba a escuchar. Y Dios le dijo de entrada a Jeremías, mira, usted va a hablar, vas a hablar y nadie va a creer en ti. Y la mayoría de las profecías que Dios usó a través de la vida de Jeremías, ninguna se cumplió mientras Jeremías estaba vivo. Y ser profetas de gente que Dios llama a una vida de sacrificio, pero dice, pero yo voy contigo, pero mi palabra estará en tu boca, pero mi palabra va a herir tu corazón.
Y Jeremías, por ejemplo, que estoy tomando como una de las referencias de tantos los profetas que mencionamos aquí. Jeremías incluso dice, yo no quiero ir, yo no sé ni hablar. Pero Dios, yo soy como un niño. Y Dios dice, Jeremías, tranquilo, ¿quién hizo tu boca? Fui yo. Y yo voy a poner las palabras en tu boca. Yo voy a proveer todo lo necesario para que cumplas con la misión que yo te estoy designando. Ser profeta es una actitud, es tener una actitud, una tarea, una misión y una conducta absolutamente eh, que puede ser incluso a veces ingrata. Y yo sé que estoy haciendo un escenario así un bien crudo de la idea de ser profeta, pero es justamente porque hoy, en la sociedad de hoy, no sé, yo principalmente en mi país, yo ando muy preocupada con esa imagen de esos pseudo profetas que existen hoy, de gente que no tiene la misma noción bíblica de qué es ser profeta, pero en las redes sociales son los más grandes profetas, ¿no? Y exigen, no sé, realmente exigen, por ejemplo, cantidades absurdas para cobran por ir a las iglesias porque es un gran profeta y cree que ese profeta será adivino. Y ya vimos aquí en la Biblia que no tiene nada que ver, ese profeta no tiene nada que ver con adivinar. Y son personas, ¿no? En Brasil hay cualquier tipo de absurdos en esta área, principalmente en mi mundo, en el mundo que yo nací, crecí y que amo y que me muevo, que es ese mundo del cristianismo evangélico pentecostal. Son personas arrogantes que dicen, ay, no, es que yo soy profeta, ¿no? Y ahora hasta que no sé, que hay tantos excesos y tantos absurdos. Y hoy hasta, hasta niños, hasta adolescentes inmaduros espiritualmente, o sea, incluso psicológicamente, pero, ay, no, es que yo soy un gran profeta de Dios. Y ser profeta realmente es, como mencioné, ser profeta bíblico es llamar para pagar un precio, es vivir en medio de una sociedad ingrata y es perder amigos a veces, es de escuchar a Dios, no te vas a casar. Y no puede casar por ser profeta, por la misión que Dios hizo, como el que hizo con algunos de sus profetas. O como Oseas, ¿no? Que él dijo, vas a casar, pero vas a casar con una prostituta, para que tú sientas y puedas entender qué es lo que yo siento con mi pueblo, que me traiciona todo el tiempo. Se profeta a veces es como Jeremías, que va a pasar por angustias, va a tener crisis y va a ser a veces ser ridicularizado por una sociedad, pero que no hay forma de huir de esto. Como dice Jeremías aquí en ese texto es, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y aunque todo el mundo se burla de mí, a veces las palabras que tú me llamaste a decir son de destrucción. O sea, me hacen vivir una vida a veces de deshonra, de burla. Y Jeremías está en una crisis y dice, yo incluso ya dije que yo ya no quiero saber nada de Dios, yo ya no quiero hablar nada del nombre de Dios. Y ahí dice, pero tu palabra es en mi corazón como un fuego que penetra hasta por mis huesos, ¿no? Y no puedo. Es más fuerte que yo. Y es como, es, hay el original incluso de ese texto cuando dice, me sedujiste, es una expresión que dice, es como, tú me engañaste, Dios. Yo creí que ese profeta era otra cosa. Pero a pesar de todo lo difícil que implica ser profeta, es más fuerte de lo que yo puedo resistirme. Es como un fuego que quema en mis huesos y yo no puedo.
no puedo no ser el profeta que tú deseas que yo tengo, ¿no? Eh, y en este sentido, en esta idea desnuda y cruda de ser profeta, es que yo quiero mencionar algunas características importantes de, de ser profeta y, y realmente invitarles o permitir que, que Dios levante a nosotros, a ustedes, como un profeta en este tiempo, ¿no? Porque profetas eran gente, los profetas bíblicos eran gente que tenía una dimensión de relación con Dios en otro nivel. Era gente que entendía lo que los sentimientos que solo estaban en el corazón de Dios. Era que conocía a un Dios que también sufre. Conocía los sentimientos de Dios, un Dios que se pone triste, que se alegra, y los profetas como voceros de Dios, como que Dios hacía que ellos sintieran lo que Él estaba sintiendo, era gente que tenía otro nivel de relación con Dios, ¿no? Y de nuevo, no tiene nada que ver con ser o sea, adivinos. Es más, hay un texto en Levítico 19, si yo no estoy equivocada, que Dios, que en la Biblia, que hay una sentencia de muerte para los adivinos. O sea, así que eso no es realmente lo que Dios estaba llamando al ministerio profético. El profeta era llamado para exponer el corazón de Dios al pueblo en su tiempo. La profecía era una revelación de Dios, no una predicción del futuro. La profecía era la revelación, no es, la revelación del eterno, del Dios eterno en este tiempo presente. Era una persona que abría su corazón para que Dios derramara del corazón de él. A través, es como que el corazón de Dios va a ser expuesto a través de los profetas. Y, aunque eran insultados, aunque pasaban, tenían que hacer renuncias, tenían que hacer cosas así bien fuertes, ¿no? Como le tocó a Ezequiel, le tocó a Jeremías y le tocó a muchos de los profetas menores. Eran personas que estaban en una brecha espiritual tan especial, tan, tan poderosa, que realmente eran muy ajenos a la sociedad, a esa sociedad corrompida. Y los profetas conocían las partes más profundas del conocimiento de Dios. Eran las personas con que Dios realmente eran íntimos, esa es la palabra, eran íntimos de Dios, conocían íntimamente a Dios. Y no vale. Hay un texto en Mateo, capítulo 7 creo, Mateo 7 que ya les dije a ustedes varias veces, creo, pero siempre que me preguntan, profe, ¿tú tienes miedo de algún texto bíblico? ¿Por qué? Porque yo siempre doy clases de Apocalipsis para decir que el Apocalipsis no tiene nada de miedo, ¿no? No podemos tener miedo del Apocalipsis. Yo les dije, sí, hay un texto en la Biblia que yo tengo, no es miedo como tal, pero es un texto que tengo siempre voy a leerlo con mucho temor y temblor, que es el texto de Mateo capítulo 7 cuando dice, en aquel día. Muchos va a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé. O sea, es gente que se cree profeta, porque dice, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé. En tu nombre, profeta de guerra espiritual todavía, porque dice, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre yo hice milagros. No, ese es otro nivel de ministerio, ¿no? Frente al mundo. Y Jesús va a decir, y yo les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca les conocí íntimamente. Y entonces, de nuevo, es a esa gente que no solo usa el nombre de Dios para
creer que son profetas, no solo gente que usa el nombre de Dios para moverse en el mundo espiritual, porque en el nombre de Jesús se puede profetizar, en el nombre de Jesús milagros suceden porque el nombre de Jesús es poderoso. Pero el hecho de gente usar hoy el nombre de Jesús no significa que son de verdad profetas. Por eso hay gente que usa el nombre de Jesús supuestamente para profetizar, pero que nunca conocieron íntimamente a Dios. Y no es de ese tipo de gente que quiero hablar hoy o invitarles a que nosotros seamos esos profetas, ¿no? Eh, profetas de verdad. Hay algunos requisitos como Daniel, que tiene una íntima relación, disciplinas espirituales, profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, profetas como Isaías, como Samuel, como eh, Elías, Eliseo y todos los que vimos aquí. La primera cosa que quiero hablar sobre ser profeta es que ser profeta es ser intercesor. No hay forma de que sea profeta sin ser un intercesor. ¿Por qué? Porque la primera vez que la palabra profeta aparece en la Biblia es en Génesis. La primera vez en toda la Biblia que la palabra profeta es mencionado es en Génesis capítulo 20, creo que es versículo 7, si no estoy equivocada, pero es para hablar de Abraham. Dice que Abraham es un profeta. Y cuando él está, dice que Abraham es profeta, la primera vez que es usado ese nombre, va a decir que él va a interceder. Y aquí es algo que me parece bastante importante, porque un profeta es una persona que es un intercesor. Y hay algunas variaciones entre portugués de Brasil y portugués de Portugal. Esa es una cosa que la gente siempre me pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Se entiende? Sí se puede entender, pero tiene sus variaciones. Por ejemplo, la palabra intercesión en Brasil, en el portugués de Portugal me gusta que es la palabra intersección. O sea, es más marcado. Y esa palabra viene de la matemática. Hice mucho de clase de matemática por algunos años. Y en la matemática, una intersección es un, un punto de conexión entre dos extremos, ¿no? Hubo una intersección. Es cuando se cruza entre dos puntos extremos en español también. Es dos puntos extremos, hay un punto de conexión. Hay un punto que conecta. Dijo, interceptó por aquí. Hubo una intersección por aquí. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro, hubo una conexión de entre dos extremos que están desconectados. Eso es ser profeta, es hacer esa conexión entre Dios, su amor, su gracia, su misericordia con la humanidad en su miseria, en su arrogancia, en su falta de humildad. Humildad. Ser profeta es esa gente que logra conectar esas dos realidades entre Dios y por eso les empecé diciendo de que terminamos con Juan Bautista, que fue el que preparó el camino para el más grande profeta que existió, que es Jesucristo, porque Él es el mediador. Pero hoy nosotros en la posición de profetas de ese tiempo, tenemos que ser esa conexión que hay entre Dios y la humanidad, siendo con Cristo y nosotros, ¿no? Siendo cuerpo de Cristo en este tiempo. Y espero que yo esté logrando explicar lo que estoy esto, ¿no? Eh, hoy mi cabeza está yo creo que mi corazón está en Brasil hoy. Pero ser profeta es como el del medio de campo del fútbol. Es que mis ejemplos hoy están bien nacionalistas, ¿no? Es como un camisa 10 en el fútbol que hace toda la movimentación del medio de campo para que pasa para los que están delante entre la pelota, ¿no? Que viene desde hacia atrás hacia los que están adelante, ¿no? Ser profeta es alguien que intercede.
que hace no solo una intercesión, pero una intersección también. Y vale, son llamadas a estar en la brecha, en este lugar donde se va a ver una conexión, estar en la brecha de comunión con Dios para lograr transmitir, reflejar, o sea, transmitir la voz de ese Dios a, al pueblo. Si no nos ponemos en la brecha de interceder, no somos profetas. Profetas, ser profeta es ser intercesor. Es en segundo lugar, yo creo que ser profeta y quedé pensando mucho cómo podía describir esas características. Una, dos, cuatro, cinco características nada más. Podría ser mucho, pero ya aprendimos bastante de la vida de muchos de los profetas. Ser profeta, en segundo lugar, es tener una relación con Dios de intimidad que va más allá de las palabras. Y es, me acuerdo, es alguien que a veces no sabe ni cómo expresar, pero Dios lo entiende, los profetas entienden a Dios dentro de la revelación permitida por Dios, claro, eh, de una manera tan profunda, tan diferente. Me acuerdo que en algún momento yo estaba leyendo algo sobre la Madre Teresa de Calcuta y alguien le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, cuando estás orando, ¿qué es lo que dices a Dios? Y ella respondió, nada, yo solo lo escucho, yo solo lo escucho. Y entonces la persona dijo, y entonces, ¿y qué es lo que Dios te dice? Y ella dijo, nada, él solo me escucha. Y yo me quedé pensando en esa respuesta de la Madre Teresa de Calcuta por mucho tiempo. Y yo le dije, wow, ese es otro nivel de relación con Dios, ¿no? Es alguien que tiene una relación tan íntima, tan profunda, que no necesita de palabras para entenderse. Por ejemplo, mis padres, ¿no? Ellos ya llevan bastantes años casados. Y a veces mi mamá solo necesita alzar una de sus cejas para que mi papá entienda que ya es hora de irse, que es hora de irse, ¿no? Ella a veces solo necesita, es bien interesante la dinámica porque no necesitan decirse muchas cosas. Mi papá es una persona que él habla mucho cuando él predica, cuando él da estudio como pastor, pero como persona él no es muy hablador, él es una persona más callada de mi casa, él es la persona más calladita. Pero mi mamá lo conoce tanto que a veces él no dice una sola palabra, pero ella sabe qué es lo que él está pensando, qué es lo que él está sintiendo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de intimidad, de relación tan profundo que, que se conoce, que se comunican aún más allá de las palabras. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la última vez de que tuviste una oración tan profunda y tan sincera que ni siquiera necesitaste usar palabras? ¿Cuál fue la vez de que tu oración fue solo lágrimas? Lágrimas que tú no sabías ni qué es lo que significa, pero Dios entendió todo. Y dice la Biblia incluso que esas oraciones, que el Espíritu mismo es el que ora por nosotros con palabras indecibles. Y esas son quizás las oraciones definitivamente, creo yo, que de las más lindas. O sea, no diría las más poderosas porque para mí todo tipo de la oración en sí, independiente de su, es poderosa, ¿no? Es la arma más poderosa que podemos tener en este mundo. Pero es un nivel de comunión tan grande que a veces las palabras se quedan cortas. Y no importa que las palabras se queden cortas, ¿no? Romanos 8 es que dice, ¿no? Que el Espíritu mismo es el que ora con nosotros de manera indescifrable, indecible. Este es uno de los textos que creo que
de que mejor traducimos en la TCB, nos lucimos en ese texto de Romanos 8 de este versículo. Busquen, yo sé que está en Romanos 8, no recuerdo el versículo ahora, pero sé que por ahí está, que es cuando es un nivel de intimidad tan grande que el Espíritu de Dios testifica a través de nosotros, ¿no? Yo siempre que pienso en esto, recuerdo cuando yo estoy buscando un regalo para alguien que yo quiero mucho, que yo amo, y a veces yo estaba comprando un regalo para mi mejor amiga, y yo entré en una tienda. Y la señora de la tienda dijo, hola, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que estás buscando? Yo, no sé, pero cuando yo vea, yo voy a saber. Yo, cuando yo vea, yo voy a saber. ¿Por qué? Porque la conozco de una manera tan fuerte que cuando veo algo, yo dije, eso sí, es lo que le va a gustar. Esto es lo que a ella le va a gustar. Y ese tipo de relación, ¿no? Que de que más allá de las palabras, que es tan profunda, que se conocen de manera tan íntima, que no necesita ni siquiera expresiones audibles para poder entender. Y otra de las características que creo que se profeta en el día de hoy es entender, es saber que todo lo que se da en tu vida es una revelación del corazón de Dios. Y voy a decir esto. Esa fue la parte que más me está costando aquí aclarar en mi mente para poder expresar por mi boca. Pero es una persona que logra resignificar aún los episodios más terribles de su vida, aún con un nivel de sufrimiento, sabe que Dios conoce tanto a Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que aún cuando cosas malas nos suceden, nosotros sabemos que nuestro Dios no es sádico, nuestro Dios no es malo, nuestro Dios no es un verdugo. Y aun cuando somos sometidos a momentos difíciles, a cosas que no podemos comprender, aún así podemos saber que este Dios tiene la capacidad de transformar este dolor, este sufrimiento, esta tragedia en algo bueno, o transformarnos a nosotros en mejores seres humanos, en mejores personas, aún a través del dolor y del sufrimiento. Y yo no quiero decir con esto que las cosas malas que nos pasan es Dios que nos está mandando. No, no es eso lo que yo estoy diciendo, ¿no? No es eso lo que yo estoy queriendo decir. Por ejemplo, no estoy diciendo que fue Dios que hizo que sufrieras una traición. No estoy diciendo que fue Dios que quiso que sufriste un abuso, eh, una violación en la infancia. No, no es nada de esto. Muchas cosas que pasan y tragedias que pasan con nosotros es porque el mundo es caído, es porque vivimos en un mundo malo, donde hay gente que son dominadas por el mal y son crueles y hacen cosas malas. Eh, por ejemplo, los accidentes, un accidente de tránsito, que para mí a veces son cosas terribles, que personas irresponsables hacen que otras paguen por el precio de su irresponsabilidad. Pero yo no estoy diciendo que esas tragedias y esas cosas es causada por Dios. No. Pero yo lo que estoy diciendo es que un profeta es una persona que conoce a Dios de tal manera que sabe que Dios no es sádico, que Dios no es verdugo, que Dios no es malo, pero que Dios es tan bueno que Él puede transformar esas tragedias y esos sufrimientos que no suceden a veces aleatoriamente en un mundo malo en algo que que va a hacer que nosotros seamos mejores o que en algo bueno en nuestra vida, o sea, es ese Dios que logra transformar dolor en testimonio y que esas cosas, injusticias que nos afectó, pueden ser transformadas
en impactos positivos para la gloria de Dios en la vida de otras personas. O sea, las áreas en que más somos sanados es la área que Dios nos va a usar para sanar a otros. Que Él va a usarnos para que Él sane a otros, ¿no? Claro, es siempre a través de Dios. Eh, es alguien que entiende que todo lo que pasa en en su vida, en mi vida, aún siendo a veces cosas injustas, habiendo siempre cosas malas porque los días son malos, porque el mundo es malo, pero que aún en medio de la maldad y del dolor, sabemos que hay un Dios tan bueno que puede transformar maldición en bendición. Es un Dios que nos va a transformar o va a usar esto como algo terapéutico. Y esto es muy cierto porque, por ejemplo, las personas que yo conozco, por ejemplo, que se preocupan por hacer un centro de rehabilitación, es que porque o vivió o alguien muy cercano a ellos vivió, que es estar en una vida de vicio, en una vida de esclavitud a esas cosas, son las personas que van a tener corazón empáticos para buscar la transformación de esas personas. Y ese es un ejemplo, pero los ejemplos se puede ir al infinito. Es entender que todo lo que pasa en nuestra vida, como decía Pablo, puede cooperar para el bien de los que aman a Dios y que son llamados según su propósito, aun cosas malas, pueden ser resignificadas por Dios. Eh, y eso es tan bonito porque las personas que son portadoras de este Dios consolador son las personas que van a lograr ser usadas por Dios para consolar a otros. Eh, y las áreas, de nuevo voy a repetir, las áreas donde necesito una más grande consolación de parte de Dios son las áreas en que Dios me va a levantar con más autoridad para hacer, para transmitir ese consuelo de Dios o esa consolación de Dios para otras personas. Son personas, profetas, son personas que tienen la capacidad de sentir algo que está en el corazón de Dios aún las tragedias más oscuras, ¿no? Eh, son personas que prestan su vida, prestan sus experiencias para que puedan sentir un poco de lo que Dios experimenta en este mundo, ¿no? Es como incluso el dolor, porque Dios siente, yo creo que Dios siente mucho dolor por toda esa humanidad caótica, ¿no? Y son personas que prestan su vida por completo y sus experiencias para decir, mira Dios, yo quiero experimentar, sentir lo que tú sientes cuando miras a este mundo, ¿no? Yo quiero sentir tan fuerte tu presencia para lograr sentir, por fuerte que sea, lo que tú sientes cuando miras a este mundo en 2025, cuando miras a tu iglesia en 2025. Y de nuevo, es personas que todas las experiencias, las buenas y las malas, son, logras ser producto, materia prima para la manifestación y para la revelación de Dios en este tiempo. Ser profeta y ya es mi penúltima característica que quiero resaltar hoy. Ser profeta es alguien, y yo cambié el orden aquí, le escribí mal. Ser profeta es alguien que no automatiza a Dios. Y voy a tratar de explicar qué es lo que estoy tratando de decir con esta frase. Ser profetas es las personas que aman a Dios y no tratan a Dios como si fuera una máquina expendedora, que solo llegan a Dios para decir, eh, eso es lo que quiero, necesito que me des esto y sale, ¿no? Es más, es un tipo de persona que tiene la conciencia de que no puede poner Dios en una caja, no puede poner Dios en un molde, porque
Estoy, voy a buscar un ejemplo, es medio ridículo, pero sí. Cuando tú pateas una pelota, dependiendo de la fuerza, de nuevo, yo estoy con media futbolera, todas mis raíces futboleras están siendo expuestas hoy. Pero dependiendo de la intensidad, del ángulo, de la forma, de la parte del pie que pateas, tú sabes exactamente, podemos prever cuál va a ser la trayectoria de la pelota. Y me acuerdo que en mi época que yo jugaba fútbol, en la idea, en la época que tenía fuerza, vitalidad y tiempo y cosas para jugar fútbol, yo llegué al primer nivel de profesionalismo en la parte del fútbol. Y esas son cosas que podemos aprender, técnicas, mañas que nos va enseñando para ser. Ser profeta es alguien que entiende que no hay mañas para manipular a que Dios haga las cosas como yo quiero, para prever cuál es la reacción de Dios. Ser profeta es alguien que exactamente, que no trata de manipular a Dios. Es alguien que sabe que Dios es muy superior a nuestros esquemas, a nuestras fórmulas, a nuestra mente. Es alguien que cuando va a orar, ora de una manera tan humilde que tiene que estar preparado para escuchar lo que Dios quiere decir y no lo que yo quiero escuchar de Dios. Es alguien que no tiene esa audacia y esa arrogancia ilusoria, porque es totalmente ilusoria, de que Dios le va a obedecer, porque es al revés. Es alguien que sabe o se dispone de alguna manera, tiene un corazón dispuesto para aceptar de Dios lo que sea. Y me acuerdo, esa es una cosa bien importante, principalmente conectando con el primer punto que dije de la intersección. Porque me acuerdo que de un texto de Pablo en Hechos capítulo 9, un texto que vuelta y media Dios hace que yo vuelva a este mismo texto en esa experiencia transformadora de Pablo. En el capítulo 9, cuando eh, Dios habla con Ananías, que es un profeta, y manda a Ananías y orar por Pablo. Él va a decir, ve, entre una calle llamada derecha y encontrarás un hombre llamado Saulo. Y él está orando. Ve y hable con él. No lo que tú quieras, vas a hablar con él lo que yo quiero. Y lo que Dios manda decir a Ananías que está orando. Y para orar por Pablo no es, mira, Pablo, viene el Evangelio y tú vas a ser el más grande apóstol de la historia del cristianismo. Lo que fue algo cierto, pero eso no fue lo que Dios mandó a Ananías decía a Pablo. Él dijo, ay, mira, las puertas y ventanas del cielo serán abiertas para derramar sobre ti todo tipo de bendición. No, tu victoria está decretada. No. No, lo que Dios dijo fue, ve y habla a Pablo todo lo que él va a tener que sufrir, todo lo que él va a tener que sufrir por mi nombre. Esta fue la palabra profética que Dios mandó a través de Ananías al apóstol Pablo cuando lo llamó, ¿no? El llamado es experimentar lo que Dios quiere y no caer en esta trampa que cayó Samuel cuando lo mencionamos, que Dios quiere algo para él, pero él quiere algo diferente. Y es, es buscar más bien esa actitud de Isaías, ¿no? De que cuando escuchó la voz de Dios, dije, Señor, voy a morir, pero porque vi que tú eres un Dios tan santo, es esa actitud de humildad, de reconocer quiénes somos
delante de Dios. Y, y entender eso, que Dios es totalmente superior. Dios va mucho más allá de nuestros moldes, de nuestras imposiciones e incluso de nuestro deseo. Y solo vamos a lograr realmente lo que deseamos de parte de Dios cuando nuestros deseos se alinean tanto con los de Dios, que son los mismos. Que son los mismos. Cuando mi voluntad es la voluntad de Dios, ahí es cuando se cumple mi voluntad, como cuando, es esta, porque la voluntad de Dios es la que siempre se cumple. Así que si yo quiero que mi voluntad se cumpla, yo tengo que aprender a alinear mi voluntad a la de Él, porque esa va a ser la que se va a ser siempre cumplida, ¿no? Y cuando llegamos a este punto de que cuando la voluntad de Dios y la voluntad nuestra es la misma, ahí es cuando Dios dice, muy bien, esa semana es un paréntesis aquí, no tiene nada que ver con profeta, nada que ver con profeta, pero esa semana el texto que Dios hirió mi corazón y quemó en mi corazón muy fuerte fue el texto de la mujer sirofenicia que encuentra con Jesús y Jesús dice a la mujer, o sea, primero Jesús ni la ignora. Ella va gritando por su hija que está poseída y ella va gritando detrás de Jesús y Jesús ignora completamente como si ella no existiera. Ella molesta tanto que los discípulos no soportan y dicen, Señor, dile que se vaya para que no esté gritando aquí detrás de nosotros. Y Jesús habla con los discípulos. Es que yo vine para el pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús ni está hablando con ella. Jesús por segunda vez la está ignorando. Jesús está hablando con los discípulos. Y ella escucha que Jesús estaba hablando que no vino porque no va a dar el pan de los hijos a los perros. Es lo que Jesús dice. Y entonces ella doblemente ignorada. O sea, incluso es una actitud de bien diferente de Jesús. Incluso extraña para nosotros de Jesús con esa mujer, pero ella no mantiene su posición de humildad porque eh, ella va a decir, pero hasta, mira, ya me está comparando con los perros, antes ya no me estaba ignorando completamente, ahora ya me está poniendo en la posición de perros, por lo menos. Y ella va a decir, sí, pero hasta los perritos comen de las migas que caen de la mesa, ¿no? Y ahí es cuando Jesús, es como que ella lo quiebra así, bien fuerte, que Jesús se detiene y dice, mujer, qué grande es tu fe. Y es como esa, pero lo que me impactó mucho esta semana de ese texto es todas las oraciones de Jesús, incluso la que Él nos enseña a hacer, es Dios, haga tu voluntad, Señor, cumpla tu voluntad. Es siempre la voluntad de Dios lo que Jesús nos enseña a orar. Pero esa mujer que fue ignorada, que fue maltratada por Jesús, que fue insultada porque fue llamada de perro, eh, tiene una fe tan grande que Jesús se sorprende y dice, mujer, qué grande es tu fe. Y ahí lo que Jesús dice es, pues que se haga según tu voluntad. Es la única persona en la Biblia, es una mujer que ni es judía, que ni es del ámbito de la religión que, que conocemos, ¿no? No era una mujer que caminaba con Dios, era una mujer extranjera, era una mujer así que fue ignorada por Jesús, pero su fe es tan grande que es la única persona en toda la Biblia que Jesús dice, pues que sea hecha conforme a tu voluntad. Ese texto me impactó tanto porque el nivel de fe de ella es tan fuerte. Y cuando tenemos un nivel de fe tan fuerte, que nuestra voluntad está tan alineada con la voluntad de Dios, que Jesús nos puede decir ese tipo de cosas como, pues que sea fe hecha según tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu nivel de fe es tan grande que si haces según tu voluntad, es según la voluntad de Dios, porque Dios quiere hacer esto por una fe tan grande, ¿no? Y creo que ser profeta es tener ese nivel de fe tan grande que no
no trata a Dios como automático, no trata a Dios como una máquina expendedora, no trata de controlar a Dios, no trata de moldear a Dios, sino que es alguien que entiende eh, que Dios es mucho más allá de lo que podamos incluso entender. Pero nosotros tenemos una relación tan fuerte con Él que estamos siempre dispuestos a rendirnos a lo que Él quiere, a rendir nuestra voluntad a la de Él para que eso sea lo que se cumpla, ¿no? No es que trata de controlar a Dios, es todo lo contrario, es permitir que Dios nos controle por completo. Es que nosotros seamos realmente, yo ya les dije eso alguna vez, ¿no? Pero que un estudiante me vino, me agarró en un día que no era mi mejor día. Y yo estaba con poca paciencia en este día y me dijo, y es que yo tengo problemas con la voluntad de Dios. Y yo, Es que esa idea de la voluntad de Dios es como si yo fuera una marioneta de Dios. Y yo ya les conté esa historia algunas veces, yo le dije, ese es el problema de nuestra vida. Nuestra desgracia es porque no somos marionetas de Dios. Yo le dije, el sueño de mi vida es ser una marioneta de Dios. Porque el momento que yo sea una marioneta de Dios, ay, ahí sí, yo llegué a la meta. El momento que cuando yo hable, no, cuando mi boca se mueva, no sean mis palabras, sean las palabras de Dios, esa es la meta. El momento que cuando mis pies se muevan, no sea para cumplir mi voluntad, sino porque Dios quiere que esos pies se muevan así, es la meta. Yo le dije, pues todo lo que yo, toda la meta de la vida de un cristiano, de un profeta verdadero, es ser marioneta de Dios. Es que Dios lo controle por completo y no tener esa arrogancia, esa estupidez de tratar de controlar a Dios, porque Dios siempre nos va a sorprender. Dios es más allá de todo eso. Y por último, un profeta, ser profeta, es alguien sin filtros delante de Dios. Es alguien que entiende eh, que, o sea, es tan sincero con Dios que sabe tener esa conciencia de que Dios se ofende mucho más con la hipocresía de un santo que con la sinceridad de un pecador. Y son personas que no tienen miedo de exponer todo lo que piensa, todo lo que siente, por peor que sea, delante de Dios. Porque sabe que Dios no es este que nos va a echar, que nos va a fulminar, ya no, gracias a Cristo, que nos va a fulminar por entrar en el lugar santísimo. No es ese Dios que nos va a lanzar un rayo sobre nuestra cabeza y decir, ay, perverso, no, es alguien que puede exponer su peor versión a Dios y que puede decir cosas como Jeremías dijo al principio que leí, ¿no? Es como, Dios, tú me engañaste, tú me engañaste, pero yo me dejé ser engañado. Tú venciste, tú siempre vences, ¿no? Tú me sedujiste y yo fui seducido. Y es personas que pueden decir, yo intenté, quiero dejar, sacar tu nombre de mi boca, pero no puedo. Son personas que cuando tienen crisis no tienen ninguna preocupación de exponer esa, esas crisis delante de Dios. Y es, no tiene necesidad de maquillar, de filtros, ¿no? Siempre les digo a ustedes también que siempre en la iglesia lo que escucho, lo que me enseñaron es de su mejor a Dios, entrega tu mejor a Dios, tienes que dar lo mejor a Dios. Y un día Dios me dijo a mí, dijo, no quiero tu mejor, yo te quiero todo, completo. Tu mejor, tu peor también.
Eso es lo que yo quiero, completo, todo. Das tu mejor, pero de tu peor también tenemos que darnos, ofrecernos por completo a Dios, sabiendo que Dios no nos va a condenar por nuestras debilidades, sino que Él va a manifestar su poder en nuestras debilidades y transformarnos para su gloria. Y yo estaba escuchando de un relato, ¿no? De un amigo que es pastor y abogado. Y él dijo, él me puso dos situaciones, ¿no? Y él dijo, imagínate, quiero que imagines que tú estás en tu casa y siente que un ladrón entró en tu casa. Y ahí tú recuerdas que tenías un arma de un abuelo tuyo que estaba guardada ahí. Y cuando bajas para defender tu casa y toda la situación, y disparas el arma en la oscuridad, y se da cuenta de que no era un ladrón, que era un niño que entró al patio de la casa para agarrar una pelota. Y ahí entonces ya disparaste. Y la primera cosa que cuando te das cuenta de que no era un ladrón, sino que estaba robando a tu familia, sino que no era un criminal, sino que era un niño, llamas a un abogado y trata de justificar y trata de presentar todos los aparatos de la ley, que fue en legítima defensa y todo, haces algo para defenderte. Imagínate esa situación. Y fue una cosa terrible y carga con esto, pero todo lo que quieres es limpiar, o sea, huir. Todo lo que quieres es huir de la consecuencia del crimen, ¿no? Y él dijo, pero ahora imaginen una otra situación. Ahora imagines que lo que pasó es que tú estabas limpiando esta arma que estaba ahí guardada en tu casa y sin querer no sabía que el arma estaba cargada y sin querer el arma disparó y mató a tu padre que estaba sentado en la sala. Imagínese la situación. Y él dijo, ¿cuál es la situación? Él dijo, en la mayoría de los casos que yo ya atendí de situaciones así trágicas, así de parecida, cuando es alguien que amas mucho, no tratas de buscar un abogado, no tratas de defenderte de cómo se va a zafar, o sea, cómo se va a escapar de cumplir con el peso del crimen. Cuando es una situación de tragedia, pero que cometiste algo que afectó que hizo algo a una persona que amaste, y dijo, la mayoría de las personas lo que hace es sienta y llora y lamenta y sufre. ¿Por qué? Porque lastimó a alguien que amas. Y ahí mi amigo le estaba dando una reflexión y él dijo, o sea, alguien que cuando peca, sientes que lo que hizo hirió a alguien que ama, no piensa cómo evitar el flagrante, no piensa cómo escapar de esto. Lo que hace es llorar y sentir porque lastimaste a alguien que amas. Él dijo, la respuesta que tú das a estos casos es la respuesta de saber cuál es tu nivel de amor a Dios. Cuando nosotros pecamos, lo que tratamos es de manipular a Dios y pensar en autojustificarnos y decía, pero yo no tuve culpa, fue un accidente, yo creí que era otra cosa, yo estaba oscuro. No, él dijo, o cuando tú pecas, cometes algo a- fuerte, algo equivocado y siente que con este pecado
lastimaste a un Dios que ama, lo que realmente tienes que hacer es llorar y sentir y lamentar. Este nivel de quebranto, de que cuando vamos, a veces vamos, vamos a equivocarnos, sí. A veces vamos a pecar, sí, según Jesús, en la oración que Él nos enseña diaria, que es el pan de cada día, eh, danos hoy. Él también va a decir, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que pecamos a diario. O sea, a diario. Por eso que Él nos enseña a orar pidiendo perdón por nuestros pecados diariamente. Porque diariamente pecamos. Pero cuando nosotros reaccionamos frente al pecado como algo que lastimó a alguien que amamos tanto y nuestra actitud es esta de tristeza, de verdad, de lamentación, de arrepentimiento, como por nuestros pecados, a punto de sentir que y no solo trata de justificar, pero presenta delante de Dios con este nivel de quebranto, sin ningún filtro, pero que aún nuestra versión delante de Dios, sin filtro, es una relación de que aun cuando estamos mal, aun cuando cometemos cosas que no debemos hacer, pero sentimos eso de manera tan dolida. ¿Por qué? Porque sentimos que lastimamos el corazón de Dios, es cuando entendimos que es ser profeta. Ser profeta es alguien tan honesto, pero que ama tanto a Dios que no lo quiere, o sea, que no quiere volver a lastimarlo, por lo menos no con este pecado. Sabemos que somos imperfectos y que vamos a seguir pecando en otras áreas, pero que sabemos que el pecado nos aleja de Dios y que no podemos estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a un verdadero profeta es como un fuego que quema nuestros huesos y no hay forma de evitar. Y para finalizar, quiero volver a leer el texto que leímos al principio, ¿no? Que es el texto de Jeremías capítulo 20, versículos 7, 8 y 9, que es, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue para mí una deshonra y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta mis huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Dios está necesitando profetas que por más sacrificados que sea, es, las implicaciones de esto son personas que sabe que no puede escapar o que sabe que Dios lo seduce y se deja seducir. Sabe que Dios es más fuerte y nos vence, ¿no? Y que aún a veces tenemos unas crisis así de, de decir, no, Dios es, es demasiado sacrificado. Él va a decir, de tratar de salir de esto, Él va a decir, intenté, pero no pude. ¿Por qué? Porque su palabra es como un fuego que quema en mi corazón y penetra hasta mis huesos y quema hasta mis huesos. Así que Dios está necesitando profetas en este tiempo, en esta generación, pero no solamente profetas que tiene o gente que profetiza en el nombre de Jesús, como mencioné aquí el texto de Mateo, pero que no lo conoce de verdad. Profetas que están dispuestos a vivir los bonos, pero también los donos de ser un profeta en este tiempo. Ser profeta de tiempo completo, ¿no? En carácter, en relación. Y no solamente tener un don de profecía que se manifiesta para la edificación de la iglesia, nada contra, es muy válido, pero ser profeta, según la Biblia,
Y los profetas que Dios está buscando y que Dios está necesitando para levantar en esa generación son gente que se pone en la brecha para interceder, son gente que tiene una relación tan profunda con Dios que incluso las palabras se quedan cortas, son gente que presta toda su vida para hacer una revelación del corazón de Dios en este mundo. Personas que no creen que puede controlar a Dios, que puede manipular a Dios, pero que se entrega el control completo para ser totalmente controlado por Dios. Y alguien sin filtros delante de Dios que puede exponerse completamente, pero que también duele cuando hace algo que, que sabe que eso hirió el corazón de Dios, que sabe que eso lastimó a ese Dios que ama. Y es por eso que se arrepiente y, y no vuelve a seguir practicando eso. ¿Por qué? Porque es cuando yo lastimo a este Dios que tanto amo, yo sé, y obviamente en sentido figurado, ¿no? Lo que estoy diciendo, esto me duele más a mí que ese duele tanto en mí que me lleva a no justificar, a no tratar sino a cambiar y a transformar para no, para agradar a Dios, para alegrar el corazón de Dios. Esto es el profeta y es ese tipo de gente que Dios necesita levantar como profetas en este tiempo, para encarnar realmente el más grande profeta que ya existió, Jesucristo nuestro Señor, en este tiempo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. De eso se trata todo el cristianismo. Y Dios necesita gente, profeta, que sea cristiano de verdad, para transformar, para ser voces de Dios en ese punto de conexión y comunión de Dios en aún a esta generación eh, caída, a esa generación caótica, aún en un mundo malo que estamos viviendo. Muy bien, hasta aquí me detengo en el día de hoy.